telobronquial, que está caracterizado por tos productiva que dura al menos 3 meses por 2 años consecutivos. Esto quiere decir que va a haber una inflamación de la vía aérea que va a ser desde la tráquea, bronquios y bronquiolos, lo cual en respuesta a esta inflamación va a haber una sobreproducción de moco, que es lo que el paciente va a estar expectorando y que esta tiene que durar al menos 3 meses por 2 años consecutivos. La siguiente, por favor. Podemos encontrar a la bronquitis crónica simple, que esta quiere decir que el paciente va a estar haciendo esta hipersecreción de moco, pero cuando esta enfermedad va progresando, entonces ya hay una fibrosis o una limitación en el flujo del aire. Entonces es aquí cuando ya podemos clasificar a esta bronquitis como parte de la enfermedad pulmonar obstructiva o como el EPOC. Entonces esta enfermedad se define como una inflamación común, crónica, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes, sobre todo el flujo de aire limitado, que se va a dar por anormalidades ya sea en nivel alveolar o de la vía aérea y que va a estar causado por la exposición a partículas nocivas o gases que puede ser más común, va a ser el tabaquismo. Entonces, esta enfermedad nos va a englobar a la bronquitis crónica, que como ya les dije, es la inflamación de las vías aéreas, que nos va a dar esta obstrucción de flujo aéreo, y también nos engloba el enfisema, que va a ser la destrucción progresiva de las paredes alveolar, que también nos va a dar esta limitación del flujo de aire. Entonces, es común que nosotros veamos a los pacientes con EPOC, tanto con bronquitis crónica como también con enfisema, o sea, van a estar las dos juntas por lo general. Excelente. Mira, estas definiciones son bien importantes. De entrada, como pueden ver, en ningún momento menciona algo del proceso infeccioso. Aquí el diagnóstico es puramente clínico, basado en el tiempo de evolución y factores de riesgo del paciente. Los procesos infecciosos en este grupo son sobreagregados ya sobre esta patología, complicándola. El EPOC engloba estas dos entidades en diferente medida. Algunos tienen predominio de bronquitis, algunos tienen predominio de enfisema, pero prácticamente la gran mayoría de los casos están entrelazados en cierto grado. El enfisema pulmonar es un diagnóstico histopatológico. No lo hacemos porque pues, requiere biopsia pulmonar, pues, no todos los vamos a hacer, pero tiene características clínicas que nos acercan a la sospecha. Por ejemplo, la hiperexpansión pulmonar o el pulmón sumamente aireado, la presencia de bulas pulmonares, por ejemplo, son datos que nos guían, pero no confirmatorio. La única forma de hacer la confirmación es por biopsia pulmonar. Bronquitis clínica, en cambio, es puramente clínico. Solo requerimos ese criterio de 3 meses seguidas con tos por 2 años consecutivos para realizar ese diagnóstico. En la clínica, creo que la doctora no lo comentará, pero me quiero adelantar un poquito. La clínica clásica diferenciadora en propedéutica debieron verla, es lo del azul abotargado, un paciente gordito, azulado, oceanótico, que tiene tos y tos y tos. Esa es la clínica de la bronquitis crónica clásica. El enfisema pulmonar le llaman el famoso soplador rosa. Un paciente caquético, muy delgado, generalmente se ve alto, pero no es alto, sino que por lo delgado y el tórax que está hinchado porque crece, se hace el clásico tórax en tonel, hace que se vea como que más grande de lo que es realmente, pero recibe este nombre de soplador rosado. Son las clínicas a la inspección que podemos ver de estos pacientes. No es patognomónico, o sea, no todos los pacientes de bronquitis crónicas van a ser gorditos, abotargados o cianóticos. No es así, pero es lo que se describe clásicamente y nos ayuda un poquito en la guía sobre entender cómo es esta patología. Adelante, continúa, doctora. Muy bien. En cuanto a su epidemiología, esta tiene una incidencia del 5 al 20% en la población total. Va a ser más frecuente en aquellas personas mayores de 45 años porque la función pulmonar va a ir disminuyendo conforme pasan los años. Va a predominar en varones, pero también actualmente está subiendo la incidencia en las mujeres porque también comienzan a fumar tabaco. En Entonces, México, la incidencia en mujeres es alta, dado que un factor de riesgo presente en nuestra población es
Pues son los bajos recursos. La gente de bajos recursos cocina cotidianamente con leña o carbón. La inhalación de estos humos en la cocina pues es frecuente y se vuelve un factor de riesgo importante. En México sigue siendo la relación de 2-1, predominio de hombres, pero en México pudiésemos decir que es más en mujeres de lo que se reporta. Adelante. Muy bien. Y en cuanto a los principales factores, vamos a tener el tabaquismo, pero también se puede dar por otras exposición a humos, como ahorita lo vamos a ver. Y otra cosa importante a mencionar aquí es que en los pacientes con EPOC, el 74% va a padecer de bronquitis crónica. En cuanto a los factores de riesgo para padecer esta bronquitis crónica, tenemos el principal y el más importante que va a ser el tabaquismo, que este se puede dar en un 20 a un 40% de los fumadores. Y esto también tiene relación con la dosis y el tiempo, quiere decir, mientras más tiempo el paciente esté fumando y más cigarrillos, pues peor va a ser la progresión de esta bronquitis crónica. También podemos encontrar la exposición laboral, por ejemplo, en las cocineras este humo de leña, en los mineros podemos encontrar como irritante al carbón, en los agricultores el pesticida y en los fabricantes de concreto, pues el cromo. También se ha encontrado una relación con la contaminación atmosférica, donde podemos encontrar como irritantes al dióxido sulfuroso, al dióxido de azufre y al dióxido de nitrógeno. A su vez, también se ha encontrado una relación con infecciones, sobre todo en la infancia, que fueron repetitivas, donde podemos encontrar a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Y por último, Micoplasma también, neumonía. sí, micoplasma. Es más frecuente en los epocosos. Y por último, también podemos tener un componente genético que se va a dar sobre todo en nuestros pacientes que son más propensos a desarrollar una fibrosis y por lo tanto pasar al EPOC, que va a ser esta deficiencia de antitripsina alfa 1, que esta va a ser normalmente una inhibidor de proteasa sérica, que es una enzima que que se encarga de degradar a los tejidos cuando hay inflamación y por lo tanto, cuando nosotros tenemos una deficiencia de esta enzima, pues no va a haber esta protección hacia los tejidos de estas proteasas y pues va a haber una degradación como un poquito más excesiva. En cuanto a su fisiopatología, le das a la anterior, por favor. Primero les voy a comentar lo que pasa normalmente, el mecanismo que pasa normalmente, donde tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, la anatomía de las vías aéreas, que va a ser la tráquea, bronquio y bronquiolos, que, por ejemplo, si nosotros fumamos, va a ser un irritante que va a entrar a la vía aérea y que va a provocar este irritante que exista una inflamación. Entonces se va a liberar, por ejemplo, interleucina 6, interleucina 8, que va a hacer que las glándulas submucosas, así como las células caliciformes, comiencen a liberar moco. Este moco lo hace como un mecanismo de protección, ya que con esto va como a atrapar a estas bacterias, a estos irritantes, para que después el músculo bronquial haga un espasmo, que esto nos va a provocar que haya una expectoración, ya sea para afuera de este moco o que se degluta. Entonces es un mecanismo normal. Pero ¿qué va a pasar cuando tenemos estos irritantes de manera constante? Por ejemplo, estamos expuestos todos los días en nuestro trabajo a estos irritantes, fumamos todos los días, pues que esta inflamación se va a hacer crónica. Entonces, esta inflamación crónica produce una hipertrofia en las glándulas submucosas, así como un aumento en las células caliciformes, que nos van a dar como resultado, pues, una sobreproducción de este moco. Entonces, esta sobreproducción de moco tiene dos consecuencias. La primera va a ser que va a obstruir a estas vías aéreas y cuando exista este espasmo bronquial, pues se va a reducir aún más el lumen bronquial, lo que nos va a dar en la clínica la dificultad respiratoria. Otra consecuencia de esta obstrucción de moco, pues es que no se van a estar excretando o expectorando más bien estos virus y bacterias que debería de hacer normalmente. Por lo tanto, vamos a tener una infección que va a ser lo que nos va a dar estas exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica. Y en caso de que esta enfermedad siga progresando, pues puede haber
que vaya a haber dificultad de que el aire salga de la vía aérea, por lo tanto va a haber una hiperinsuflación de los alvéolos y también por la misma inflamación que va a haber de manera crónica, nos puede dar una fibrosis que pues ya pasaría hacia la EPOC. La siguiente, por favor. Y también nos mencionan de histología, que estas realmente son estudios que se hicieron en necropsias de pacientes con bronquitis crónica y que encontraron que realmente sí había una hipertrofia de estas glándulas submucosas, así como un aumento en el número de las células caliciformes, que esto lo calcularon mediante el índice de RIP, que este va a ser un índice que nos mide el espesor de estas glándulas submucosas de la pared bronquial con el grosor de la misma pared bronquial. Entonces, normalmente este tiene que ser un índice menor de 0.4, pero en estos pacientes con bronquitis crónica, pues nos da una elevación de este índice que es de 0.5 a 0.6, que realmente nos quiere decir, como nos muestra en la imagen, que va a haber un aumento de estas glándulas submucosas y del número de células caliciformes. Y en cuanto al diagnóstico, que como ya lo comentamos, va a ser puramente clínico, vamos a encontrar al paciente que se le denomina abotagado y azul. Entonces, las características de este paciente es que va a tener una tos crónica que, como ya dijimos, tiene duración de 3 meses por 2 años consecutivos. Y otra característica importante es la producción de moco, que este va a ser abundante, puede tener un color amarillo, verde o gris. Y otra característica es que va a predominar esta tos cuando el paciente se levanta, que esto se va a dar porque toda la noche se estuvo acumulando todas estas secreciones y pues cuando se levanta es cuando tiene tiempo de estar tosiendo. Conforme va progresando esta enfermedad, entonces el paciente ya puede tener disnea, puede haber obstrucción nasal, halitosis y la cianosis que se va a dar por esta mala difusión del oxígeno. El paciente se dice que se ve como obeso por el mismo atrapamiento del aire. Y en caso de que encontremos edema periférico, ya nos está hablando que puede tener col pulmonale, que este va a ser cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho por la vasoconstricción de las arteriolas de los bronquios, que nos puede llevar también a una insuficiencia cardíaca derecha. Le das a la siguiente, por favor. Y en caso de que el paciente, pues lo encontremos con fiebre, que la disnea sea peor de la que tenía y el esputo sea mucopurulento, entonces podemos sospechar de que hay una infección, que quiere decir que es una exacerbación aguda de esta bronquitis crónica. Y en cuanto a la exploración física, pues aquí vamos a escuchar a los pulmones y vamos a encontrar una disminución en los ruidos respiratorios, así como también del movimiento respiratorio, y vamos a encontrar los estertores y roncos gruesos que nos están indicando que hay moco en esta vía aérea. Y ya seguiría mi compañera. Sí, muy bien, continuamos ahora. Vamos a tener que los grados la gravedad de la exacerbación se va a poder dar a partir de estas características, que son respiraciones cortas, el aumento en el aspecto purulento del esputo y el aumento en la producción del esputo. Entonces, si presenta un aumento de una sola, se categoriza como exacerbación leve. Si aumentan dos de estas, es moderada, y si aumentan tres, es grave. Ahora, si en el esputo encontramos una gran cantidad de células inflamatorias durante la exacerbación, se puede tener una gran probabilidad de que sea una infección bacteriana. En cuanto a la utilidad de los cultivos, esto es controversial porque en condiciones habituales se pueden recuperar diversos microorganismos del esputo que pueden que estén nada más colonizando la vía aérea o corresponden a aquellos microorganismos que son arrastrados de la nasofaringe. Entonces, los cultivos repetidos de esputo pueden estar indicados cuando en una exacerbación aguda no hay una respuesta adecuada al tratamiento, y en este caso se van a buscar intencionalmente
bacilos gram negativos aerobios y microorganismos atípicos. Ahora, en cuanto a los marcadores de inflamación, como interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, pues no se recomiendan para su uso rutinario. La radiografía de tórax tampoco se va a recomendar para el diagnóstico de alguna exacerbación, es más bien solicitarlo en caso de que se sospeche de alguna complicación, de algún comportamiento atípico o sospechar de comorbilidades. Em, También es importante realizar una determinación de gases arteriales por medio de la gasometría de sangre arterial. Esto para determinar qué tan grave está la insuficiencia respiratoria y ver si el paciente necesita oxígeno suplementario o ya una asistencia ventilatoria. También se recomienda pues utilizar una oximetría de pulso para modificar el tratamiento, tomar decisiones y es recomendable también realizar una espirometría. Y esto pues nos va a ayudar a, a que se conozca el riesgo del paciente y, ¿dale que sí? Y para demostrar la limitación del flujo aéreo. Entonces, aquí les traigo una tabla en la que nos muestra la clasificación del estado clínico del paciente de acuerdo a la espirometría, el valor del volumen expiratorio forzado en el primer eh, segundo. Entonces, se va a hacer el diagnóstico cuando sea menor a 80%. En caso de que esté en un rango de 60 a 79%, se clasifica como sí, como una manifestación leve en la que está asintomático el paciente o bien tiene tos matutina y disnea a grandes esfuerzos. Moderado de 40 a 59% en la que hay tos habitual con o sin expectoración, disnea a medianos esfuerzos y discretas anomalías de la exploración física. Y grave con un valor de menos de 40%, la tos con expectoración, disnea a pequeños esfuerzos y hay notables anomalías en la exploración física ya sea pulmonar o general, en la que ya podemos encontrar edemas, cianosis o policitemia. Muy bien. Doctora, esta clasificación siempre hemos usado para clasificar el EPOC el volumen respiratorio forzado del primer segundo. Estos valores están desactualizados. Actualmente, de manera mundial, nos guiamos de acuerdo a unas guías que se llaman GOLD. Estas guías contemplan actualmente cuatro estadios en función de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sigue siendo igual con espirometría. Simplemente aquí hago el recalque porque los valores cambian. Aquí contemplas 3 grados, aquí se contemplan 4, siendo el primer grado el más leve de mejor pronóstico, dado que no encuentran alteración espirométrica, o sea, se reporta un BEF1 mayor del 80%. Ya de ahí cambiamos al 2. ¿Sabes qué? Para más fácil, les voy a tomar la pantalla. Y vamos. Listo, ya me agarro. Aquí lo tenemos, listo. Esta tablita es de la guía Gold, no ha tenido cambios. Aquí reporta que es 2017-2016, pero no ha tenido cambios. Sale casi siempre de manera anual, ya está el 2020. Y esta es la clasificación espirométrica de acuerdo a Gold, ¿ok? Esta es la que recomendamos, bueno, deben aprenderse porque es la que usamos actualmente. Mayor 80%, del 50 al 79%, de 30 al 49% y Gold 4 el más severo, menos del 30%. Esta clasificación tiene mucha relevancia clínica en el sentido que nos ayuda a predecir el pronóstico. Prácticamente es muy difícil que tenga ingreso hospitalario un Gold 1. Gold 2 y Gold 3 es variado. Realmente Gold 2 pudiesen tener un evento importante al año, Gold 3 también o un poquito más, pero Gold 4 ya es un pacientito de muy mal pronóstico que se espera una expectativa de vida baja. Junto con estos criterios espirométricos también tenemos la respuesta al broncodilatador que se valora con la relación FEB1
volumen vital forzado. Esta relación es exclusivamente nada más para valorar también si el uso de beta-agonistas es útil en los pacientes, en este caso en EPOC en general. Evidentemente, pues la mayoría tendrá un componente mayor de bronquitis crónica, como dijo la doctora. De acuerdo a la clínica también los podemos clasificar. Esta es una clasificación clínica muy útil, más útil que la de Antonisen. Ya ven que les había comentado una clasificación que se llama Antonisen. Esta que propone la guía GOLD clínica es más útil en el sentido de que nos ayuda a predecir un poquito mejor cómo les va a ir los pacientes. Los engloba en 4 grupos, A, B, C y D, para no confundirnos con GOL 1, 2 y 3 y 4. Y estos grupos los clasifican de acuerdo al número de ingresos hospitalarios y a la clínica. Una valoración clínica que viene en la guía GOL y una valoración de acuerdo a la disnea por la escala del MMRC, que creo recordará, la vimos, no me acuerdo si la tocamos en esclerodermia. Si no, bueno, es una escala para valorar la dificultad respiratoria o la disnea. Esta escala, pues los grados leves es 0 a 1 y los grados severos ya es arriba de 2, 3 y 4. Hacemos esta asociación, por ejemplo, no tiene disnea y no tiene ingresos hospitalarios, es una escala A. Generalmente los A corresponden a un GOL 1. Evidentemente el GOL 1 solo es por espirometría, pero esto es clínico y esto nos ayuda a englobar a los pacientes de acuerdo a un riesgo. El riesgo, pues aquí viene, ¿verdad? Y aquí ya te lo menciona. Guía el tratamiento de acuerdo al riesgo, que es lo que más adelante ya nos dirá la doctora sobre los tratamientos, pero básicamente son beta-adrenérgicos y anticolinérgicos y secundariamente esteroides, pero prácticamente el estándar de tratamiento son los beta-adrenérgicos y anticolinérgicos en el EPOC. ¿Ok? Ahora les digo, esto es más complejillo, ¿verdad? Aunque esta sea una escala clínica, implica conocer un poquito, por ejemplo, la valoración del CAT. Vamos a ver si la trae por acá. No la trae, pero es una valoración de un puntaje, 5 puntos que dan 2 puntos cada uno. Puede ser 10 o menor o mayor a 10 para ser significativo. La valoración de la disnea es sencilla. Es ausencia de disnea, disnea leve, disnea de moderados esfuerzos, pero valorando cierta cantidad de esfuerzo. La siguiente es disnea de moderados esfuerzos, pero mayor esfuerzo, y disnea de grandes esfuerzos. Prácticamente es la diferenciación. Pero implica un mayor trabajo mental, la verdad. Pero sí es útil con respecto al pronóstico y decidir tratamiento. Clínicamente, de valoración inicial, ya está en desuso, pero la verdad es que resulta muy útil la clasificación de Antonisen. Perdón, esto me envió al Facebook, pero aquí está. Esta es la clasificación de Antonisen. Aquí nada más no hay que confundirnos. El tipo 3 de Antonisen es el más leve, mientras que el tipo 1 es el más severo. Involucra 3 componentes: su ausencia o presencia. Ausencia o presencia de disnea. Ausencia o presencia de, bueno, el esputo, este es de acuerdo al volumen, si consideramos que aumentó con respecto al previo, porque los pacientes con EPOC o bronquitis crónica siempre tienen esputo, pero aquí valora su incremento, si este incrementó. Y la purulencia del esputo. Generalmente los pacientes con EPOC tienen una secreción hialina o ligeramente amarilla. Si esta se hace más fuerte, o sea, se hace verdosa, casi siempre es la diferencia que nosotros valoramos para determinar complicación. Cae en desuso porque lamentablemente son datos clínicos que tienen mucha variabilidad y muchas veces no tienen asociación realmente con la exacerbación del cuadro. Sin embargo, son una guía para tratamiento inicial muy importante, sobre todo para decidir si hay que iniciar o no tratamiento antibiótico en estos pacientes. Los casos leves se manejan con puro broncodilatador. Los casos moderados se sugiere tomar cultivos y manejar con broncodilatador, y solo si el cultivo sale positivo dar antibiótico. Y los casos 3 se sugiere iniciar antibiótico lo más pronto posible. ¿Ok? Bueno, los casos severos, ¿ok? Porque acuérdense que la clasificación es al revésada. El caso 1 es el severo. Ese fue Antonisen el que lo decidió ahí, yo no me meto. Pero
Pero sí, para clasificar el EPOC en leve, moderado y severo, esa es la utilidad de Antonisen, pero les digo, es una escala ya considerada ambigua. Sin embargo, es fácil, por eso yo sí sugiero que se use. Y la escala más adecuada es esta, la propuesta por Gol. Siendo lo ideal espirométrica, pero no todos los pacientes tendrán espirometría, lamentablemente. Pero es lo que quiero que se aprendan, ¿ok? Porque tú como me la clase sacas test, es lo antiguito, ya está descategorizado. Ahorita son estos 4 grados. Siendo una FEB 1 mayor del 80%, la relación es normal, ¿eh? O sea, prácticamente estamos hablando de un EPOC que es por factores de riesgo, prácticamente, y por clínica, pero que por respirométricamente no tiene alteración pulmonar significativa. Entonces, ya dejo de compartir para que continúes, doctora. Sí, muy bien. Ok, entonces, ahora, en cuanto al tratamiento, este se debe dirigir en base al grado de obstrucción, a la incapacidad del enfermo y pues la posibilidad de reversibilidad de la enfermedad. Eh, Conociendo que tiene mucho que ver el tabaquismo como factor de riesgo principal, pues es vital dejar de fumar para una medida de evitar la progresión. Si se identifican factores del ambiente laboral, pues también hay que cambiar de ambiente al trabajador y hay que evitar todos los irritantes respiratorios. Ya que no hay cura para la bronquitis crónica, pues el objetivo del tratamiento va a ser mejorar los síntomas y prevenir las complicaciones. ¿Ok? Ahora, comenzando con el tratamiento farmacológico, este, esta es información de la guía de práctica clínica que nos dice que el tratamiento con broncodilatadores inhalados en enfermos con EPOC va a reducir los síntomas y mejorar la tolerancia al ejercicio. El tratamiento de elección inicial en todas las etapas de EPOC van a ser los broncodilatadores de acción corta. Y aquí están las tablitas, vamos a ir viendo cómo se categorizan. Por ejemplo, los beta-2 agonistas de corta duración como el salbutamol y la terbutamina, en inhalación de 100 a 200 el salbutamol, microgramos, y terbutalina de 400 a 500, y aquí nos menciona cuál es la duración de cada uno. En los de larga duración incluyen formoterol y salmeterol. Bueno, entonces, en pacientes con EPOC moderado a grave, con exacerbaciones frecuentes, es decir, que tengan más de 2 por año, al tratamiento con broncodilatadores de acción corta, pues se debe de agregar los de acción prolongada. En los pacientes que permanezcan sintomáticos, aun cuando se utilice un beta-agonista de acción corta, hay que intensificar el tratamiento y se va a agregar un anticolinérgico de acción corta o bien un broncodilatador de acción prolongada. Los anticolinérgicos de acción corta, perdón, es el bromuro de hipratropio en 20-40 microgramos en inhalación. Ahora, en cuanto al EPOC estable, se recomiendan los beta-2 agonistas de larga duración. Esto porque tienen efecto hasta por 12 horas o más, entonces tiene una actividad continua y es regular durante la noche en estos enfermos con EPOC estable. La que sigue. Ahora, en EPOC también tienen mejor efecto los broncodilatadores anticolinérgicos inhalados de larga duración. El tiotropium, vamos a ver que se emplea en una sola dosis diaria, con lo que se mantienen adecuados niveles del medicamento y nos va a favorecer la reducción de las exacerbaciones graves en el EPOC. Los glucocorticoides inhalados están indicados en pacientes en los que se documente una buena respuesta cuando sea EPOC grave y con más de 2 recaídas al año. El emplear los glucocorticoides orales a largo plazo nos pueden producir diversos efectos adversos,
o bien complicaciones como una debilidad muscular o miopatía, se mencionaba. Entonces, no se van a recomendar en el tratamiento de EPOC estable. La única indicación que lo vamos a tener es para usar esteroide es como mantenimiento cuando después de una exacerbación, este no va a poder ser suspendido. Em, También se utilizan combinaciones como son salmeterol con fluticasona y formoterol con budesonida. Estos son efectivos en cuanto a mejorar el volumen respiratorio forzado en pacientes con EPOC grave. Y estos medicamentos combinados se deben suspender si no hay beneficio después de 4 semanas de tratamiento. Ahora, el empleo de antibióticos profilácticos, decía que no se ha demostrado que disminuya la frecuencia de las exacerbaciones infecciosas. Pero en sí, por ejemplo, también bueno, ahorita vamos a ver qué antibióticos son los indicados. En cuanto a los mucolíticos, pues eh, los mucolíticos se debe de evaluar de forma individual en aquellos pacientes que tengan tos crónica productora de esputo viscoso, adherente, de difícil expectoración y que haya una evidencia de mejoría sintomática con su empleo. De ahí en otra cosa no era recomendable utilizar mucolíticos. Ah, Si quieres, te regresas a la siguiente diapositiva. Voy a sí, aprovechar varios comentarios. Aquí hacemos un hincapié muy importante. El esteroide oral no tiene cabida en manejo de EPOC estable. Eso ya lo dijo la compañera y lo recalco mucho, ¿ok? Solo debe usarse el oral o el intravenoso en exacerbación. Y la única manera en que el paciente se quede con ellos es porque cuando se los quitas recae y no se los puedes quitar. O sea, es el único motivo realmente. Lo recalcamos mucho, pero la verdad la mayoría de los pacientes no requerirán tomar esteroide oral. El esteroide inhalado resulta excelente. Hay varios estudios que han demostrado que no hay un efecto secundario en el uso prolongado. No están recomendados para uso prolongado aún en las guías GOLD, sin embargo, es una opción terapéutica útil. Para uso crónico de la enfermedad, siguen siendo los anticolinérgicos y los beta-2 agonistas el tratamiento de elección. Probablemente de los más importantes ahorita es el tiotropio. Se ha visto que las exacerbaciones graves disminuyen por mucho, entonces un paciente que tenga 2 recaídas al año resulta indispensable su inicio y continuación, ¿ok? Pero eso es para evitar las recaídas, ¿ok? Hago un hincapié importante. Cualquier persona que tenga una recaída se debe tratar inmediatamente con esteroide, siendo la primera elección el inhalado, si no hay respuesta intravenosa. Pero sí hay que hacer mucho hincapié. El esteroide no hay suficiente evidencia para recomendar su uso prolongado. Sí se puede, sí se ha hecho y cada vez hay más datos que sugieren que parece seguro uso prolongado, pero todavía no hay una recomendación oficial, solo hago eso hincapié. De momento la recomendación es para las exacerbaciones, ¿ok? Infecciosas y no infecciosas. Con respecto al uso de antibiótico profiláctico, no se debe usar, ya está bien demostrado que no tiene ninguna mejoría en el pronóstico de estos pacientes. La antibioterapia es solo para exacerbaciones. Por eso les puse la clasificación de Antonisen. La clasificación de Antonisen es para estas exacerbaciones. Les digo, y es mala la verdad, pero es una muy fácil de usar y pedagógicamente es recomendable. Clasificaciones en exacerbaciones que sí se usan es CUR 65 y la neumonía severity index. Se acordarán que las vimos en la clase de neumonía. Esas resultan más útiles, honestamente. Los tratamientos antibióticos, vamos a ver que son muy similares con neumonía, con ciertas diferencias. Ahorita ya no las va a decir la doctora. Pasas a la siguiente diapositiva. Hay un punto más de los mucolíticos. Vuelvo a lo de emplear de los mucolíticos. Ya había mencionado, antitusígenos, la verdad, pobremente sirven. Los derivados de opoides son los mejores, como la codina. De mucolíticos,
ayudan a facilitar el drenaje de las secreciones, más no van a disminuir o disminuyen muy poco la expectoración. Por eso les digo que realmente su uso es controversial, pero úsenlos. Simplemente les encargo mucho, no los usen combinados. Si no les sirve uno, cambien a otro. De los mucolíticos, les vuelvo a recalcar, de los más efectivos pudiese ser la alfa-aldolasa. De ahí en fuera hay otros diferentes. Pueden usar la acetilcisteína, pueden usar el Ambroxol, que tiene el efecto mucolítico, pueden usar la guaifenesina, que viene combinada con el dextrometorfano. O sea, hay una variedad. Incluso me dijeron uno la clase pasada que uno no me he puesto a investigar, se me fue. Pero, o sea, de que hay variedad para su uso, hay variedad. Entonces, simplemente no se casen y no los dejen tratamiento persistente. Si lo inician y no funcionan, no lo dejen, no tiene caso. ¿Ok? Siguiente y continúa, doctora. Ajá. Ahora, vamos a ver que la causa más común de las exacerbaciones es la infección y la contaminación ambiental. Y decía que en una tercera parte de las exacerbaciones graves no se identifica la causa. Entonces, los beta 2 agonistas inhalados, ya sea con o sin anticolinérgicos, y los glucocorticoides sistémicos son efectivos en el tratamiento. Los glucocorticoides sistémicos son buenos, son benéficos al manejar las exacerbaciones porque decía que disminuía el tiempo de recuperación, mejoraba la función pulmonar, y disminuía el riesgo de una recaída temprana. Entonces, lo que se utilizaba, se recomendaba una dosis de prednisolona de 30 a 40 miligramos diarios por 7 a 10 días. Ahora, El esquema oficial que usamos de hecho, está bien en la guía de práctica clínica, sí, pero realmente nosotros usamos basado en peso, 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día. muy bien. Normalmente la dividimos en dosis. Podemos dividirla 2 o 3 veces al día, esa cantidad calculada. Solo para hacer un hincapié, para que vean, porque van a ver que en su internado en clínica esta dosis que viene en la guía de práctica clínica no es, usamos otras. De la ventilación invasiva, ahí te lo voy a tomar yo. Sí, Es bien importante esta medida. Aquí el objetivo es mantener las saturaciones en EPOC arriba de 88. ¿Ok? Es elección la no invasiva en aquel paciente con dificultad respiratoria que tiene oxigenación menor de 88. Es lo que usamos preferentemente y tratamos de evitar la intubación. Los pacientes se intuban con EPOC, lamentablemente tienen un pronóstico muy malito. Es ya muy difícil extubar un epocoso. Sí se hace, se tiene que hacer, pero deben saber que la verdad es que la expectativa para la evolución es mala. Yo creo que en mi vida he logrado extubar epocosos unos 4, creo. Más o menos unos 4. Y uno no tenía neumonía, uno se intubó porque pues tenía problema de corazón y lo operaron en un bypass. Se intubó por el bypass, porque es por la operación. Pero sí son pacientes difíciles. Hablo de unos GOL 3 y 4, ¿ok? Porque la verdad el GOL 1 y GOL 2 son suavecitos, son fáciles, ¿eh? Los GOL 1 y GOL 2 sí se pueden hacer cirugías con seguridad y todo eso, no se dificulta la extubación, las infecciones casi siempre son leves, o sea, esos sin problema. Pero un GOL 3 y 4 en EPOC, la verdad no los podemos extubar y son los que vemos, ¿eh? Son los que llegan al hospital frecuentemente, más de 2 veces al año. ¿Continúa, doctora? ujú. Aquí lo del criterio de antibióticos son los criterios de prácticamente. Sí, Adelante, así adelante. es. Los pacientes que tengan signos de infección se pueden beneficiar con antibióticos, pero pues los antibióticos en la exacerbación se deben de dar cuando tiene los 3 síntomas cardinales, que son aumento en la disnea, en el volumen del esputo o en la purulencia, o también cuando el aumento en la purulencia o si requiere ventilación mecánica. Y se recomienda un lapso de 3 a 10 días.
Ujú. En cuanto al manejo a domicilio de las exacerbaciones, incluye aumento en la dosis y en la frecuencia del broncodilatador de corta acción, que es específicamente el beta 2 agonista, y pueden usarse tanto nebulizadores e inhaladores manuales en las exacerbaciones. Ah, Ahora viene la tabla de los antibióticos para las exacerbaciones del EPOC. Nos divide en tres condiciones. Una es que no haya recibido antibióticos en las últimas 6 semanas y haya presentado menos de 4 exacerbaciones al año. En este caso se puede utilizar antibióticos como amoxicilina en dosis de 500 miligramos eh, 3 veces durante 7 a 10 días. Y la doxiciclina por 200 miligramos el primer día y luego le das 100 miligramos cada 24 horas durante 7 a 10 días. O también el trimethoprim de 160 a 800 miligramos cada 12 horas durante un periodo de 7 a 10 días. La segunda condición es que eh, ya se hayan utilizado antibióticos en las últimas 6 semanas y se haya tenido más de 4 exacerbaciones al año y pues que haya fallado el primer tratamiento. Y los antibióticos que se dan son estos que están aquí: cefuroxima acetil, amoxicilina con un ácido clavulánico, y en caso de alergia a los betalactámicos, pues se utilizan claritromicina o acitromicina, y aquí están las dosis correspondientes en cada uno. Y en caso de que haya una exacerbación grave, en un EPOC grave o muy grave y que haya tenido falla del tratamiento 2, pues se recomienda el uso de levofloxacina, moxifloxacina o gatifloxacina. Muy bien. Damos un segundo. Aquí es o falla el tratamiento, ¿eh? No y falla, no son criterios Muy bien. Ajá. juntos, es o. Hago un hincapié muy importante. Se dan cuenta que esto es muy similar al tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad. Prácticamente los casos más leves se tratan con amoxidoxi, como venía en las guías. Aquí se agrega el trimetoprim. El trimetoprim tiene un espectro lindo para gram positivos, excepto para estreptococo neumonía, pero también nos puede servir bien para algunos atípicos. El segundo esquema prácticamente es el del paciente hospitalizado. Aquí, además de la cefuroxima que viene en la guía, pues realmente usamos ceftriaxona también, que la cobertura incluye algunos gram negativos, pero más que nada es por los gram positivos. Y ya ven que incluyen los macrólidos. El grave directamente se pasa a primera línea con quinolonas. ¿Por qué? Porque en EPOC grave o que tenga varias recaídas al año y que sea grave, tenemos que considerar otros patógenos. En los primeros prácticamente los patógenos son los que ya hablamos: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y las bacterias atípicas en su mayoría. Sin embargo, en el EPOC grave tenemos que considerar dos agentes. Legionella pneumonia, que es una bacteria típica que ya les había contado que se asocia a las neumonías graves. Y Pseudomonas, que tiene asociación a EPOC, bronquiectasias. Entonces, en este tipo de pacientes no nos podemos dar ese lujo, tenemos que tratarlos con quinolonas. Aquí sugiere estas 3 quinolonas respiratorias porque tienen cobertura contra streptoneumonía. Se acordarán que yo les mencioné el ciprofloxacino. La verdad es que el ciprofloxacino es excelente medicamento. Debe ser usado muy cuidadosamente para evitar resistencia, pero el ciprofloxacino tiene la mejor cobertura contra pseudomonas. Solo que aquí nos los hacen hincapié en este cuadro. Su cobertura para estreptococo neumonía es subóptima. No es útil si tiene sospecha de estreptococo neumonía, entonces usarla sola. Entonces, lo ideal es, si usas cipro, úsala combinada con otro medicamento que cubra gram positivos. Si ya tienes un cultivo negativo para estreptococo neumonía o ya tienes más bien cultivo que te oriente a pseudomonas, puedes usar ciprofloxacino combinando con otro antiseudomónico o en monoterapia si tu paciente va evolucionando bien. Pero a fin de cuentas, cipro se puede usar, es excelente antiseudomónico, solo que hago hincapié en que no solo, ¿ok? Y ya, nada más esa es la parte relevante a antibióticos. Recalco, si lo notan bien, se parece mucho a neumonía adquirida en la comunidad.
Aquí hacen mucho hincapié en las exacerbaciones, menos o más de 4 exacerbaciones al año, y el uso previo de antibióticos. Sin embargo, prácticamente el tratamiento es similar, inclusive en dosis. Si ven las dosis, es prácticamente las mismas. Trimetoprim, hago hincapié, la W Strange, así se llama, Trimetoprim DS, o Bactrim DS, perdón, así se llama el nombre comercial, que ya viene en esta presentación de 160-800 para cada 12 horas se da. La presentación normal o institucional es la de 80-400, pues das el doble, das las 2 tabletitas cada 12. Ok, nada más hago hincapié en esa presentación que sería el nuevo antibiótico que no venía en las guías anteriores, ¿ok? Adelante. Y ya para el tratamiento no farmacológico, vamos a tener que el empleo del oxígeno suplementario nos aumenta la supervivencia, mejora la tolerancia al ejercicio, el sueño, la capacidad intelectual en enfermos con un EPOC en estadio 4. El empleo de oxígeno a largo plazo se debe indicar por más de 15 horas al día para prevenir la hipertensión arterial pulmonar. Em, en domicilio se indica cuando la presión parcial de oxígeno es de menos de 55 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menos de 88%. En caso de que la presión parcial de oxígeno sea entre 56 a 60 milímetros de mercurio o la saturación sea de más de 88%, se indica oxígeno cuando haya poliglobulia, que es un hematocrito más de 55%, cor pulmonale o hipertensión arterial pulmonar. Se puede utilizar oxígeno ambulatorio en caso de una presión de oxígeno de más de 60 o una saturación de oxígeno de más del 90%, con desaturación cuando se haga ejercicio o durante el sueño. Esto es decir, la desaturación que permanezca menor de 90%. Estos son criterios bien específicos, o sea, así que son los motivos o indicaciones del oxígeno en casa. Sé que son muy específicos y se confunden, pero mira, así de sencilla, todo lo que sature menos de 88 va a requerir oxígeno para mejorar su pronóstico. Casos especiales, poliglobulia cor pulmonar o hipertensión arterial pulmonar va a requerir oxígeno. Si el paciente presenta desaturaciones frecuentes, que siempre va a ser asociado al sueño o al ejercicio, requiere oxígeno. Es como una manera un poquito más fácil de resumirla, pero sí son indicaciones bien específicas. Estas las dominamos en interna porque nosotros somos los que en institución nos los mandan para que les demos sus tanquecitos. ¿Tienes algo más, doctora? Y ya nada más lo de ventilación mecánica bueno, dale la que sigue, que se va a indicar cuando, a pesar del tratamiento farmacológico y la oxigenoterapia, el paciente sigue presentando un pH de menos 7.35 y pues ya lo que mencionó de las ventajas de la ventilación mecánica no invasiva. Muy bien. Ajá. Excelente. Pues ya nos dio la hora. Tenemos un minuto para preguntas y dudas. Adelante, chicos. Por ejemplo, doctor, en caso de las exacerbaciones, podría ser, por ejemplo, una persona una persona que fumó y su ropa quedó impregnada del humo del tabaco y luego se acercó a la persona con EPOC, podría ocasionarle una exacerbación. En sí, la respuesta inicial es no. Aquí estamos hablando de que el paciente con EPOC tiene un cuadro de hiperreactividad bronquial y cualquier sustancia exógena se lo puede activar y eso puede ser el olor en la ropa a cigarro. Pero también puede ser contaminantes ambientales. Eso incluso puede incluir el polen. Esto se da debido a que pues, cualquier estímulo que reactive la inflamación lo puede generar, pero puede ser cualquier estímulo. Eso incluye olores, pero no propiamente el olor del cigarro. Puede haber casos donde no pasa y puede haber casos donde sí. Aquí sería un estimulante que sí es muy frecuentemente asociado al humo, no el olor, el humo. Entrar en un cuarto con humo de cigarro sí le puede causar una exacerbación. Aquí hago un hincapié. Acuérdense que existen exacerbaciones no infecciosas e infecciosas.
Antonicen nos ayuda a predecirlas, sin embargo, no es exacta. Aquí la valoración es importante porque pues no en todos tenemos que iniciar antibiótico. Es problemático porque ya vieron, de tratar una exacerbación infecciosa sencillamente con amoxicilina o doxiciclina, si recibió previamente por otra exacerbación no infecciosa un medicamento, ya tenemos que escalonarlo y irnos con algo más fuerte. La cefuroxima es IV y la ceftriaxona ahí intravenosa e intramuscular, así que pues, ya de entrada ya se ganó sus piquetes en la nalga del paciente, por ejemplo. Por eso sí, lo vamos a manejar ambulatorio, si no, pues no nos va a quedar otra más que internarlo si viene malo. Por eso es importante esto predecirlo, porque los pacientes van a tener sus exacerbaciones, sus recaídas, pero la verdad es que la gran mayoría son no infecciosas. Este es el arte de la clínica, decidir en qué momento y no. Un criterio que no viene, pero que siempre hay que tomar en cuenta es la fiebre, ¿eh? Aunque, por ejemplo, por Antonicen no te salga, pero pues trae fiebre, pues no te queda otra más que pensar que sí es infecciosa. Y hay que entender, cuando son infecciosas, no todas son bacterianas. La mayoría será viral, pero lamentablemente en el EPOC no nos arriesgamos a la distinción, les damos tratamiento. Cuando vemos que trae datos de infección y no tenemos determinado la gente, no nos arriesgamos y les damos antibiótico. Por eso les había dicho en la clase de neumonía que este grupo, los de pocosos, siempre que traigan sospecha de infección les vamos a dar. ¿Y alguna otra pregunta? Creo que con eso ya dejé muy ampliada la contestación. Gracias. ¿Más dudas, más dudas? Creo que tenemos tiempo para una antes de que me corra el siguiente maestro. Bueno, entonces nos Creo vemos. que ahora sí no, Doc. Ok, ¿sí? Dime. No, que creo que ahora sí no. Ok, bueno. Nos vemos mañana para Bordetella pertussi, nuestra tosferina bonita. Y Muy bien, espero Doc. que podamos empezar tuberculosis también. Okidoki. Muy bien, doctor. Cuídate. Gracias. Gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias.